Michetti se enfrentó con Pino Solanas en un programa televisivo y este es el resumen. Pino Solanas versus Gabriela Michetti. Yo estoy sorprendido porque yo le escucho a la doctora Michetti y Michetti y la verdad es una ciudad, licenciada, es una ciudad maravillosa. No, usted, Pino. la verdad, permíteme, el empresario Macri, ¿no es cierto?, trajo el proyecto de la eficiencia y la modernidad para la ciudad, el mejor control y manejo de las cuentas públicas, y nos encontramos que el 2007, el 2008, el 2009, déficit fiscal. Nos aumentaron 300% de la BL, 150% de las patentes. Aumentaron 15 veces el presupuesto para los contratistas. La verdad yo no entiendo nada. Para Michetti, ¿cómo es posible que se le siga dando autorización a los 54 prostíbulos que tiene la ciudad de Buenos Aires? Bueno, comenzamos los 12 minutos libres. Surgen como tres cosas que me parece que sí o sí tenemos que hacer y me parece que algunos de No te nosotros olvides estamos... de la trata y los 54 prostíbulos. Sí, ahora... Bueno, lo hemos visto porque fue el debate principal, digamos, o el único en el que participaron todos. ¿Usted cómo lo vivió desde ahí adentro? Yo lo viví como que tenía que enfrentar tres posturas que me atacaban, porque yo representaba en ese panel la defensa del proyecto, digamos, que lleva adelante el gobierno nacional. Y Pino Solanas estuvo mucho más preocupado, aunque ustedes hayan tomado este segmento, en atacar al gobierno nacional y por lo tanto en polemizar conmigo que en la polémica con Macri. Parecería que el problema no es la derecha en la Argentina, sino el kirchnerismo, ¿no? ¿Y lo sorprendió o esperaba la falta de solidez tan visible de Michetti? No, ya la conocía de la campaña anterior. Bueno, y hay otro segmento de este mismo debate, me parece, ¿no? Que fue justamente cuando Carlos Heller se enfrentó a Pino Solanas. Este es el resumen. Pino Solanas versus Carlos Heller. 1.436 son pymes con 50.894 trabajadores. Qué escándalo que el gobierno tenga que subsidiar a la quebrada General Motors en la Argentina. La verdad No, es una vergüenza. no es un escándalo. Cuando hay miles de pequeñas empresas Pero, y de Pino, pymes que tienen que caer en las con un tasas, argumento que ni siquiera usurarias. Ni siquiera lo escuchaste. Tasas del 25 al 34% de descubierto. Mentira. No, la verdad, traigamos el discurso a la realidad, porque si agarramos la guitarra cada uno, 1.400 hacemos un concierto. Empresas donde su personal está siendo subsidiado para que no se pierdan los empleos. Más de 600 Hoy está en los diarios millones. los subsidios escandalosos a los grandes grupos. Por favor. Siguen repartiendo más de 40.000 millones de pesos a los grandes grupos económicos. Yo lamento por favor. que de grande te hayas hecho mentiroso. No es verdad lo que decís. No es verdad lo que decís. No es verdad Carlos lo que decís. Heller, no te sabía grosero. No es verdad lo que decís, pero yo no te puedo permitir que vos digas una cosa que no es cierta. Lisa y llanamente se dan cuenta lo que es no tener estadísticas confiables. Cada uno tiene su verdad. No, la verdad, el gobierno que fue capaz de modificar y manipular los índices del INDEC, que les sirve a los trabajadores para defender su poder adquisitivo de todos los industriales, lo que le falta es modificar el servicio meteorológico. Esto es un escándalo. No hay credibilidad en la Argentina. Es el mismo gobierno. Ese es el gobierno de Kirchner. Es el mismo gobierno que ha Lo que vos tenés que contestar, que no contestaste del inicio, ¿por qué transfirieron esas reservas petroleras? Esto es un escándalo, capitalismo de amigos. Privatizaciones para los amigos, estatizar para darle a los amigos del poder. Heller. Quiero recordarle que estamos en el tema seguridad. Perdón, vamos a la tribuna, le pedimos por favor que no acompañe con nada, somos los moderadores en este debate, simplemente recordar el tema que estamos transitando. ¿Fue un poco grosero con Pino Solanas? Y ahora vamos al debate. No, porque yo le estaba diciendo insistentemente, además, él
Pino es un muy buen director cinematográfico. Como tal, es un hábil manejador de la escena y un creador de ficción. Entonces, él conoce cómo manejar determinadas situaciones seguramente mejor que nadie, lo cual no amerita que eso signifique que dice la verdad o que lo que está diciendo se ajusta a la realidad. Lo que yo estaba tratando de decir, que allí, de una manera muy convincente, con mucha contundencia y con mucho manejo de cámara, se estaban diciendo una cantidad de cosas que no eran ciertas. Que no eran ciertas. Tres de esas. ¿De las que no eran ciertas? Sí, escuchamos que había una transferencia de renta financiera. Claro, primero, no se puede decir subsidio a la General Motors cuando se da un crédito. Es una manera de engañar el oído de la gente. Una cosa es subsidiar y otra es dar un crédito. Un crédito no es un subsidio. Uno escucha a algunos decir, en vez de darle ese crédito a la General Motors, habría que con esa plata aumentarle a los jubilados. Aumentarle a los jubilados es un gasto. Un crédito es un crédito. Entonces son categorías distintas, no se pueden mezclar. Segundo, los derechos petroleros fueron transferidos de la nación a las provincias en el año 1994, cuando se hizo la reforma constitucional, de la cual formó parte Pino Solana. Y ahí se estableció que esos derechos petroleros dejaban de ser de la nación y pasaban a ser de las provincias. Entonces, es decir, el matrimonio presidencial, lo cual ya es una falta de respeto, pero decir, el matrimonio presidencial se está quedando con 600.000 millones de dólares, en primer lugar, y ahí una de las cosas que yo le digo es, si le decimos la verdad a la gente, digámosle que lo que hay que encarar es una reforma constitucional, si queremos que los derechos petroleros vuelvan a ser de la nación y no de las provincias. Y la otra cosa en la que siempre y la tercera cosa es el monto. Con alegría se dice 600.000 millones de dólares, y voy a explicar cómo se producen los 600.000 millones de dólares de Pino Solana. Pino Solana multiplica la producción de barriles de un año de la Argentina de petróleo por el precio del barril de petróleo por 30 años hacia adelante, de concesiones que no tienen 30 años de vigencia, sino 10 con posibilidades de opciones por otros 20, que es muy distinto. Pero además no tiene en cuenta ningún costo. Es como si fuera gratis sacar el petróleo. Es como si no hubiera regalías que cobran las provincias por esos derechos petroleros que le transfirió la Constitución. Como si no fuera cierto que por arriba de $42 el barril existen retenciones móviles en el petróleo. Acumulación. Que no son ciertos los 600.000 millones, una cifra notablemente menor. Y aún así, después del resultado que le queda a las compañías, está el impuesto a las ganancias, que es un 35% de lo que queda. Entonces, tirar un número y decir, con esto se resuelven los problemas de la pobreza de la Argentina, del hambre y demás, es una cosa que no es cierta, es faltar a la verdad. Es interesante, me pareció ahí el énfasis, yo no voy a responder a la discusión, porque para eso está el protagonista. Pero digo, desde el punto de vista escénico, es cierto que adquiere una importancia muy grande la figura de Pino Solanas en esa discusión. Y a partir de ahí, todos lo sabemos, ha adquirido importancia también en la decisión, en la intención de voto de la sociedad porteña. Y yo creo que se está instalando un cierto esnovismo abismal. Espero que se me entienda y yo me entienda. Ese esnovismo abismal tiene algo de adolescente, tiene algo de como jugar al abismo desde la cama, con la seguridad de que es hipotético y que nunca se va a producir el juego del abismo. Entonces él juega ese discurso, juego al absoluto. Ninguna de esas cosas que dice es posible.